La próxima conferencia está a cargo del licenciado Ronnie Corvo, coordinador del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay. Es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene experiencia en docencia universitaria, ha participado en numerosas actividades científicas sobre gestión de la educación superior, en las que se incluyen investigaciones, seminarios y conferencias internacionales. Disertará sobre los 20 años de Mercosur, balance y perspectivas desde la educación superior. Licenciado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero primeramente agradecer a CONEAO la invitación y agradecer la participación de todos ustedes. Creo que estamos en una etapa bastante diferente a hace 20 años cuando surgió CONEAO. En aquel momento tuvimos también por Buenos Aires y por toda Argentina acompañando algunas movilizaciones que, al igual que en Uruguay, Brasil y el resto del continente latinoamericano, peleaban por mantener una educación universitaria autónoma, cogobernada y de libre ingreso. Y bueno, 20 años después estamos en una situación bastante diferente, con un cambio de época en nuestro continente, con gobiernos que han entendido la real necesidad de apostar a los derechos humanos fundamentales, a elevar el nivel de vida de nuestra gente. Y en el caso concreto de Argentina es visible la recuperación tanto económica como de políticas sociales como de inserción, que uno vivió etapas en esta parte del mundo y particularmente en visitas a Argentina, donde esta nación con un potencial enorme, que su historia sí lo señalaba, de construcción de desarrollo, construcción de industrias. Bueno, eso en la época de los 90 se había deteriorado enormemente y hoy vemos con alegría una recuperación del nivel de vida de todo el pueblo argentino, de su potencial que nos beneficia a todos los latinoamericanos. Quiero decirles también que me acompaña una delegación del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, también representantes de la Universidad de la República que trabajan con nosotros el día a día en el marco de nuestras características, como se decía hoy, de la diversidad y de un país pequeño, que primeramente intentaré describir en qué estamos para después analizar la situación que nos convoca también, que es la realidad de nuestro bloque regional, primero de ellos en inserción para los conosureños, que es el Mercosur, para también hablar algo de UNASUR y CELAC, que son los bloques que debemos aportar para intentar una integración real de los latinoamericanos y caribeños que nos permita alcanzar niveles cada vez mayores de desarrollo con inclusión social. Nuestro sistema de educación superior se caracterizó en Uruguay en 150 años por tener una única universidad con sede en Montevideo, donde quienes éramos de otras partes del país, a través del esfuerzo de nuestras familias, teníamos que trasladarnos a la capital para poder estudiar, y conjuntamente con esto existía un sistema de formación docente, sí con expresión nacional, bastante parecido a lo que se dijo acá hoy en Argentina, por departamentos, donde en el interior del país básicamente se podía estudiar a nivel terciario, magisterio o algún profesorado de educación media. Bueno, esa realidad en las últimas décadas, en la última década en particular, ha cambiado enormemente. La Universidad de la República comenzó un proceso de descentralización hace aproximadamente 20 años con una regional en el norte del país, la cual en los últimos años tuvo un impulso enorme, creando nuevas unidades regionales en el noreste del país, en el este, y bueno, haciendo realidad que los estudios de educación universitaria pudieran llegar a una equidad geográfica cada vez mayor que permitiera, conjuntamente con un fuerte plan de becas, a través del Fondo de Solidaridad Intergeneracional, los egresados del sistema universitario uruguayo pagamos, después de los 5 años de recibirnos, un pago anual. Ese dinero, parte de nuestros ingresos, se destina
a un fondo de solidaridad intergeneracional que permite un fuerte sistema de becas para poder hacer posible el estudio de aquellos estudiantes que, completando el ciclo secundario, se introducen en el sistema universitario y realmente es bastante exitoso. Y bueno, tenemos hoy que el 54% de los alumnos de la Universidad de la República son la primera generación de ingreso de sus familias en los estudios superiores. Yo creo que esta cifra marca el cambio fundamental que estamos viviendo en el país. Tenemos un enorme problema en la enseñanza media que no podemos ocultar, de los cuales de cada 2 estudiantes uno abandona los estudios en la enseñanza media. Y estamos intentando solucionar esto para poder hablar realmente de equidad en el acceso a la educación superior en el Uruguay. Aquí está la evolución de la matrícula de la educación universitaria del año 2000 al año 2013, donde ustedes ven un incremento significativo en los últimos años, producto de estas políticas que venimos aplicando. Como les decía, y que realmente está teniendo un impacto importante en nuestra población y especialmente en los sectores estudiantiles que matriculan a nivel universitario y de todo nuestro sistema terciario superior. Aquí vemos una evolución de la matrícula de la educación terciaria no universitaria, pública y privada. La amarilla es la educación terciaria privada, que se ha mantenido del año 2000 a hoy en una meseta, y bueno, la educación terciaria pública, que a través del fortalecimiento de la Universidad Tecnológica del Uruguay y de los institutos de formación docente en el interior del país, hemos podido avanzar realmente en una gráfica ascendente. Aquí tenemos a partir del año 2005 una iniciativa que fue realmente importante, que fue en conjunto la Asociación Nacional de Educación Pública, específicamente su nivel terciario, y la Universidad de la República crearon una serie de tecnólogos, carreras cortas de 3 años, asociadas a las cadenas productivas nacionales, carne, arroz, madera, agroenergía, y una serie de carreras que permitió al estudiante ingresar a estas carreras, acceder rápidamente después de 3 años de formación técnico-tecnológica al mercado laboral y seguirse formando luego 2 años más como licenciado, y posteriormente también esperamos que a través de maestrías y doctorados ellos puedan seguir la formación permanente. Hemos creado en Uruguay el sistema terciario público, que integran la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el Consejo de Formación Docente, intentando construir por primera vez en el país un sistema educativo público que trabaje como tal, donde el sistema pueda ser navegable, los créditos puedan ser obtenidos en cualquiera de sus instituciones, podamos colaborar desde cada una de ellas sumando esfuerzos y no en una lógica de compartimento estanco o coto cerrado, que era la característica del propio sistema de educación terciaria en el Uruguay, donde, como se dijo al igual en la mañana acá en Argentina, era muy difícil revalidar, por ejemplo, cursos de formación docente en la Universidad de la República, y después eso también, como se dijo hoy, repercutía claramente también en que los egresados universitarios pudieran dar clase en el resto del sistema terciario, ya que puntuaban por abajo de los egresados específicos. Y bueno, y hablando de la evolución de la matrícula en Uruguay, si vemos la matrícula en Iberoamérica, también vemos una curva ascendente en el acceso a la educación universitaria desde 1970 a 2011, y bueno, particularmente en los últimos 10 años el incremento de esa curva es significativo, lo cual nos pone ante los nuevos desafíos de construir sistemas más abiertos, diversificados, donde el aseguramiento de la calidad pasa a ser uno de los objetivos centrales de la etapa. La educación superior en Uruguay, como rasgo general en esta nueva etapa, tenemos una diversificación institucional mediante la creación de nuevas instituciones y transformación de las estructuras existentes.
es básicamente el viejo modelo napoleónico universitario, transformarlo en un modelo mucho más horizontal, abierto, de conexión primeramente entre las facultades que lo integran y también con el resto del sistema. Hace 2 años creamos la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, cuyas primeras carreras ya están en marcha en el interior del país. Y bueno, eso después de 150 años de una sola universidad pública fue realmente un quiebre significativo, con algún que otro grito y protesta también de parte de nuestra institución, la cual todos provenimos, pero que yo creo que a través del paso del tiempo se va a poder comprobar que esto es realmente muy importante y va a ser significativo en el cambio de la matriz de formación del Uruguay. Y fundamentalmente, como los tecnólogos, básicamente la UTEC complementa esa formación de 3 años con 2 años más de licenciatura, que es una universidad pensada para el mundo del trabajo, con fuerte vinculación con la práctica y que tiene bases distintas a lo que era la tradicional formación enciclopedista. Está muy asociada a las cadenas productivas, se trabaja con las nuevas industrias nacionales, por ejemplo, las nuevas carreras de ingeniería de energías no renovables. Uruguay tiene una matriz hoy ya del 65% y creciendo de sus energías de carácter nuevo o nuevas formas energéticas como energía de biomasa, eólica. Y bueno, y todo eso necesita de la formación de los rubros de ingenieros que se están formando en el campo propiamente de donde pasa este tipo de cosas, y asociado fuertemente a las industrias nuevas que el país tiene en esto. Hemos tenido también un fuerte incremento de la coordinación interinstitucional, amparado en este concepto de Coragio de autonomías conectadas, que nosotros nos gusta utilizar mucho. Nos parece que define el nuevo momento. Hemos escuchado acá diferentes intervenciones de diferentes países donde el clásico concepto de autonomía, de república dentro de la propia república, por suerte ha sido superado, y hoy tenemos que hablar de una conexión con los planes nacionales de desarrollo, con nuevas instituciones. En Uruguay, por ejemplo, hay una regional en el norte de la Universidad de la República que trabaja con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, con el INIA, donde en el campo del INIA se construye un predio universitario, y todos estos son fenómenos nuevos que realmente potencian el trabajo. Otra de las cuestiones que tenemos es en el caso del sector privado, terciario y superior, hemos cambiado la normativa. Nosotros hace 10 años en Uruguay que estamos con la intención de crear una agencia o un instituto de acreditación universitaria. Por diferentes motivos el Parlamento Nacional no lo ha entendido conveniente, incluso en algunos proyectos habiendo acuerdo entre los dos subsistemas públicos y privados, y ante ese no acuerdo en el Parlamento Nacional nosotros hemos seguido la estrategia de fortalecer el área de educación superior del MEC, el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria, que lo integran la Universidad de la República y las instituciones privadas con el propio ministerio, y desde ahí poder consolidar un fuerte equipo técnico que dé respuesta conjuntamente con pares evaluadores nacionales de Uruguay y muchos regionales de Argentina, de Brasil fundamentalmente. Quiero agradecer la colaboración permanente de CONIAO y de sus pares evaluadores, que en diversas disciplinas, al ser Uruguay un país de cercanía muy chico, necesariamente en algunas disciplinas tenemos que recurrir a compañeros y compañeras de países cercanos, porque la propia comunidad universitaria está muy cercana entre sí, haciendo un poco dificultoso estos procesos de habilitación de la educación superior, que puedan tener la objetividad necesaria y se puedan medir claramente según las propuestas. Y ahí, bueno, la mano que nos dan las diferentes agencias de la región es muy grande, y hemos podido en el plano nacional, en el caso de la habilitación de la educación superior, trabajar con ellos de manera mancomunada y aprender de su experiencia, y a su vez que ellos conozcan también nuestro propio sistema y trabajen ayudándonos a fortalecer lo que incipientemente tenemos, que esperemos que se concrete a la brevedad en una institucionalidad fuerte de acreditación nacional, que ante la diversificación institucional realmente ahora la necesitamos.
al tener diferentes instituciones, necesitamos un proceso de acreditación nacional que cada vez se fortalezca más. Después tenemos una efectiva descentralización hacia todo el país. Hoy tenemos 258 formaciones terciarias de grado y posgrado en el interior del país. Tenemos la creación del primer campus de educación terciaria donde confluyen la totalidad de las instituciones públicas en Rivera, frontera con Brasil. Tenemos también una serie de carreras binacionales en el norte con Argentina, con la Universidad de Entre Ríos, con la Universidad del Litoral, y también en la parte de Rivera y Tacuarembó propiamente con Brasil, que creo que es una cosa que nosotros a nivel de frontera del Mercosur debemos potenciar. El reconocimiento de títulos, carreras binacionales, la vida en frontera es bastante distinta y se hace en forma conjunta, y debemos buscar las formas de potenciar realmente estas cuestiones prácticas que nos permitan un desarrollo cada vez más masivo y sumar esfuerzos a nivel de los países y no montar estructuras muchas veces paralelas que van en detrimento de la propia integración regional. Creación de una oferta educativa innovadora en diálogo con las demandas del desarrollo integral y sustentable. Esto tiene que ver también con la cuestión de la ciencia, la tecnología y la innovación fuertemente, pero también tiene que ver con la cuestión de la cultura y también tiene que ver con las ciencias sociales, que también se han descentralizado fuertemente a todo el interior del país. El año pasado el decreto 104/14 sustituyó un decreto que, al igual que la CONIAO, había nacido en el año 1995, el decreto 308/995 del Poder Ejecutivo, donde, por ejemplo, no se preveía en él nada de maestrías y doctorado, de estudios de posgrado, no había nada de educación a distancia, era básicamente para las licenciaturas y demás, y a través de este decreto se reconocieron 3 instituciones universitarias en Uruguay. La Universidad Católica había sido reconocida en el periodo dictatorial. Se reconocieron 3 nuevas universidades: la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa y la Universidad Ort, y se reconocieron 12 institutos universitarios. También en este proceso cerramos 2 institutos universitarios, uno de ellos ubicado en Punta del Este, el Instituto Universitario Punta del Este, y bueno, y hemos aprendido, al igual que otros países, dada la proyección de Uruguay y el peso de la Universidad de la República en nuestro país, por suerte, y al integrar la universidad a este proceso de habilitación, no tuvimos un desarrollo, por suerte, fuerte de las llamadas universidades de garage, que Cadena hacía hoy referencia en Ecuador. Se pudo controlar eso de manera bastante importante, y bueno, empezamos con un nivel de base de desarrollo para poner orden en este sector de manera más fuerte ahora, en un proceso bastante ordenado, hay que decirlo, donde las universidades privadas también se plegaron a este decreto 104/14, que fue construido a través de un consenso público-privado, y ante la imposibilidad de la ley, el presidente José Mujica lo homologó en 2014. Estamos entonces trabajando en el proceso de reconocimiento de carreras y habilitación de instituciones acordes a nuestro desarrollo y al tamaño del Uruguay, que es bastante diferente. Aquí Néstor Pan me puso al lado de Brasil, porque dice él que somos aliados estratégicos, pero no es verdad. En realidad creemos que el funcionamiento del Mercosur debe ser fuertemente parejo, y creo que en el caso concreto de países como Uruguay o Paraguay, el desarrollo del propio bloque del Mercosur es realmente imprescindible por nuestro tamaño y pequeñez, y en el ámbito específico del Mercosur educativo y de educación superior en particular, es realmente una apuesta importante nuestra que se desarrolle y que podamos superar algunos obstáculos y barreras que hoy tenemos. Los actores que intervienen en el proceso de habilitación de nuevas carreras universitarias, el área de educación superior, el Consejo Consultivo y los pares evaluadores, como ya les comenté. En el escenario deseable, en el corto plazo, creación de una agencia de evaluación y acreditación de instituciones,
proyecto de ley actualmente en el Parlamento, en consonancia con el crecimiento y las demandas provenientes de los procesos regionales, que nos pueda poner a tono en la región y sacarnos de ese mal lugar que tenemos, que somos los únicos que no tenemos una institucionalidad de acreditación nacional. Esperemos lograrlo en el mediano tiempo. Como decía, para nosotros el proceso de desarrollo del Mercosur es un proceso sustancial. Hemos tenido logros importantes a nivel del sector educativo del Mercosur. Estamos en este momento con el proceso de acreditación de carreras de Arcosur. Desde el año 2008 hemos acreditado agronomía, veterinaria, arquitectura, ingeniería, medicina, odontología. Tenemos nuevas carreras a convocar, geología, economía, químico, farmacéutico, y esto nos permite a nosotros, al no tener un sistema de acreditación nacional y por la pequeñez de nuestra comunidad académica, este proceso Arcosur nos permite realmente un desarrollo muy fuerte, sobre todo de las carreras de la Universidad de la República y de las instituciones privadas, y un ámbito donde ambas trabajan en conjunto, que es una cosa relativamente nueva también, porque hay dos subsistemas en educación superior en Uruguay claramente diferenciados. Este proceso para nosotros ha sido riquísimo. Ha sido riquísimo por lo que hemos podido aprender, por la experiencia de los pares evaluadores de otros países y porque también les permite a los pares evaluadores de nuestras disciplinas, que las tenemos y muy fuerte, salir a la región a evaluar y aportar también en algunas áreas que tenemos un desarrollo importante. Hoy estamos por sumar al Mercosur a Bolivia y Ecuador como miembros plenos. Tenemos el caso de Chile, que está pasando por algunas dificultades que yo creo que tenemos que ver cómo podemos ayudar al proceso de acreditación chileno y a la propia educación superior en Chile, a ver cómo pueden salir de este momento de cambios que ya la presidenta Bachelet determinó, pero que bueno, que será muy difícil la deconstrucción de ese viejo sistema basado en el lucro incesante para tener un sistema basado en la educación como un bien público y no como una mercancía. Debate muchas veces teóricamente saldado, pero en la práctica que muestra en el modelo chileno el quiebre absoluto de ese paradigma en nuestra región. Basta ver la realidad y las movilizaciones constantes que Chile tiene. Así que bueno, en el marco del Arcosur creemos que debemos avanzar fuertemente, atendiendo fuertemente también la realidad nacional de cada uno de nosotros, la diversidad que tenemos, desde procesos muy consolidados como CONIAO en Argentina, hasta procesos sin agencia como puede ser el nuestro, y atendiendo a esa diversidad, apoyarnos mutuamente en el desarrollo de este tipo de desafíos, que yo creo que es fundamental, y por eso puse, aparte de lo de Uruguay, en mi intervención al Mercosur como uno de los temas centrales. Yo creo que nosotros debemos discutir en todos nuestros países el fortalecimiento del Mercosur. Así como hace 20 años surgió un bloque regional basado básicamente en una integración económica que no daba cuenta de otros aspectos sustanciales de la integración de nuestros pueblos, hoy veo como una especie de nueva ofensiva de estas tendencias que en todos nuestros países critican el funcionamiento del Mercosur, hablan de una nueva apertura regional basada y poniendo la mirada fuertemente en Europa y en otros procesos educativos que aquí por parte de España hoy se expuso, que podemos tomar como algo bueno, como forma de ver, pero siempre reconociendo que son procesos que tienen un distinto origen al nuestro. En el caso propiamente de la Unión Europea, y como decía un teórico importante histórico de nuestro continente, bienvenido al desarrollo, pero el tronco debe ser el de nuestras repúblicas y nuestro proceso de integración regional, sin calco ni copia, sino adaptando aquellas cosas que nosotros creemos que puedan servir de los nuevos procesos que el mundo vive a nuestra realidad concreta, y terminar con lo que durante años vivimos en esta parte del mundo, que fue una especie de colonialismo académico bastante dañino, y eso es así. Entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y veo con gran satisfacción también veo con gran satisfacción por parte de los países iberoamericanos, España, Portugal, un entendimiento de esto y una apertura a discutir nuevas cosas con nuevos modelos de relacionamiento y de igual a igual, que creo que realmente nos beneficiarán de manera enorme
a todos nosotros en estos nuevos procesos. Aquí están las comisiones que por Uruguay han participado en esto de las universidades, de la comisión ad hoc, los impactos que hemos tenido en mejora de la calidad. Hemos podido promover en nuestro país con el MEXA y con Arcosur posteriormente una cultura de la evaluación. Hoy el tema de la evaluación y la acreditación en Uruguay no se discute en las universidades. Se aceptó esa cultura de las transformaciones institucionales y de carrera. Hay decanos de las propias carreras de la Universidad de la República que vienen a pedir a que sus carreras se acrediten en Arcosur. Esto es un cambio cultural enorme en nuestro país y creo que en la totalidad de nuestros países. Y bueno, tenemos los desafíos ahora de la expansión cuantitativa del Mercosur y de lograr nosotros una institucionalidad nacional para la acreditación. Tenemos también a nivel del Mercosur este tipo de programas que no sin dificultades hemos echado a andar, el MARCA, fortalecimiento de posgrados, y bueno, y ahora estamos trabajando, si la burocracia del Mercosur nos lo permite, que es el principal desafío que tenemos. En nuestra sede en Montevideo tenemos representantes en esa institucionalidad de todos nuestros países, con muy buenos salarios para lo que son comparativamente los salarios nacionales nuestros, que han aprendido las mil y una maneras de ingeniárselas para con diferentes interpretaciones técnicas o de los estatutos, los acuerdos de nuestros ministros de Educación y de nuestros presidentes, hacer la vida bastante imposible para que puedan salir adelante. Esto es una cosa que realmente desde cada uno de nuestros países debemos cambiar. Nuestros ministros de Educación y nuestros presidentes, en su momento con una influencia muy fuerte de Aloysio Mercadante de Brasil, presentaron a nivel del Mercosur como idea de los propios ministros y nos bajaron a las unidades inferiores el trabajo de desarrollar el sistema integral de movilidad del Mercosur, que tiene como objetivo la movilidad de 5.000 estudiantes, docentes e investigadores de nuestras universidades a nivel anual. Hace exactamente 24 meses que estamos trabajando en esto, 12 de ellos intentando aprobar el grupo de trabajo y que la Secretaría del Mercosur apruebe los fondos para que se puedan empezar a trabajar en implementar estos procesos. Estamos en el proceso de creación de esa unidad técnica que depende de las cancillerías nacionales y de los acuerdos respectivos, porque hay una especie de cuotificación donde los técnicos elegidos tienen que tener el criterio de que sea uno por país miembro. Entonces, bueno, todas estas cosas que complejizan esta realidad que nosotros creemos que va a potenciar enormemente en caso de lograr este tipo de cosas a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros investigadores, realmente creo que tenemos que hacer los máximos esfuerzos a nivel nacional para que podamos, con el trabajo conjunto con las cancillerías, desarrollar esto, lo que cambiaría el mapa de nuestra política de educación superior en la región. Hoy tenemos algunos laboratorios conjuntos en áreas claves como nanotecnología, por ejemplo, en el norte uruguayo. Estamos sumando esfuerzos en áreas científico-tecnológicas de cooperación enormemente, a través de proyectos concretos de innovación, a través de la articulación de cadenas productivas comunes, de una institucionalidad que diversifique y no compitamos entre nosotros, sino que hagamos un trabajo donde todos podamos encaminarnos a obtener resultados realmente importantes a través de la complementariedad. Y en el mundo de hoy el valor del conocimiento y la creación del conocimiento es central, y que nosotros podamos realmente hacer estos proyectos de movilidad donde nuestros estudiantes, nuestros investigadores desde jóvenes se acostumbren a trabajar en proyectos conjuntos, creo que realmente será decisivo en el proyecto de integración regional y puede ser la gran clave de lograr un gran plan de desarrollo regional inclusivo que nos permita salir de la dependencia y, como se decía en alguna intervención también, de que en todos nuestros países los 4 o 5 primeros rubros de exportación sean todos sin valor agregado y sean básicamente commodity o materias primas. Creo que esto es uno de los desafíos centrales que tenemos y que por ahí las universidades y los sectores de educación y de educación superior en particular debemos aportar. Quiero agradecer de nuevo a la CONIAO la invitación y convocarlos a trabajar fuertemente en estos desafíos, a seguir fortaleciendo nuestra identidad latinoamericana y caribeña para todos juntos poder dignificar el nivel de vida de nuestros pueblos con un real acceso a la educación superior, de hacer, como decía Eduardo Galeano, la utopía por lo menos tenga el valor de hacerlos caminar. Muchas gracias.